Bienvenidos a Convicciones Cristianas con Jorge Lonzi. Es que no me conformo con lo que oigo, con lo que sé, no. Siento un fuego por dentro que me lo dice, quiero saber, pero sé que hay más. Te quiero conocer. Bueno, ahí vamos. Entonces le decía que en primer lugar, permítanme hacer una oración. Vamos a hacer una oración ante que nada y luego arrancamos con la enseñanza esta noche. Papá, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, te bendigo, te adoro. Papá, muchas gracias, Dios, porque a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar, Señor amado, de todo lo que se ha presentado hoy para impedir que tu palabra fluya, que tu palabra corra, que esta enseñanza, Señor amado, la podamos recibir, aún así, Señor amado, tú estás aquí y nos permites de alguna manera, Señor, poder estar transmitiendo. Por eso quiero bendecir a todos mis hermanos, por el apoyo, por las oraciones que han estado levantando mientras yo estaba tratando de solucionar todo lo técnico. Gracias, Dios amado, porque a pesar de todo, Dios mío, tu reino está aquí con nosotros, la sangre de Cristo está con nosotros, Dios, y Señor amado, las tinieblas tendrán que retroceder ante todo lo que la luz de tu reino, Señor amado, quiera establecer en esta hora y en esta noche, en este lugar. Padre, oro por mis hermanos, te pido por ellos, te pido que la revelación de tu Espíritu esté en ellos hoy, que ilumine su entendimiento y que todo lo que hablemos en esta noche quede registrado, Señor, en sus vidas y que lo puedan utilizar como una herramienta para poder vivir mejor y para poder, Dios mío, vivir con propósito sobre todas las cosas. Señor, en el nombre de Jesús, Dios amado, te doy gracias, te pido por favor por mi vida. Señor amado, en medio de todo esto que ha pasado, Dios, te pido que puedas tomar control de mis pensamientos, de mis emociones, de todo el estado en el que estoy en este momento, que puedas quitar, Dios mío, toda carga, que tu paz venga sobre mí, Señor, y que sobre todas las cosas, Dios amado, sea la revelación tuya que pueda fluir a través de mí para poder enseñar en esta noche. Dame la gracia, Señor, que necesito, hazte fuerte en mi debilidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén. Ok, estamos en Convicciones Cristianas, entonces, hermanos, les decía... para aquellos que entran por primera vez a Convicciones Cristianas en la iglesia virtual, les cuento brevemente que es un sector dentro de la iglesia virtual que lo utilizamos para enseñanzas, para discipulado. Tenemos otro sector que es Minuto para Pensar, que es donde lo usamos para predicar, para reflexionar, pero este sector de hoy que se llama Convicciones Cristianas es para enseñar. Y estamos enseñando enseñanzas basadas en los materiales de Organización Lidere, cuyo creador es Marcos Wick y su presidente es Juan Beriken. Estoy siendo entrenado por ellos y estoy con el compromiso de enseñarlo a donde vaya. Entonces, por eso que estamos enseñando esto, y no solamente por ese compromiso, sino que me bendice tanto que no quiero quedarme con esta bendición solamente yo, sino poder bendecir a otros con esta enseñanza. Entonces, sin más preámbulos, vamos entonces a lo que estamos enseñando esta noche. El discipulado número 4, Piense para obtener un cambio, se llama, Piense para obtener un cambio, y el tema que vamos a hablar en esta noche se llama Pensamiento enfocado y pensamiento creativo. Pensamiento enfocado y pensamiento creativo. Vamos a arrancar poniendo una cita bíblica como base a todo esto. Filipenses 4:8, leo de Reina Valera. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El apóstol Pablo está dirigiendo nuestro pensamiento. Él está diciendo: entrenen su forma de pensar. No dejen que su pensamiento sea vago, que se vaya de un lado hacia otro, que no tengan a dónde fijar sus pensamientos, sino que fijen sus pensamientos. Lo más importante que ustedes tienen, aparte de la vida del espíritu, es aprender a pensar. Tienen que saber pensar, tienen que entrenar su pensamiento. Esto es fundamental para poder extenderse en el reino de los cielos y poder hacer que su vida sea significativa, poderosa y realmente productiva para el reino de Dios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto que el apóstol Pablo nos está diciendo, y quiero que hablemos entonces hoy de dos pensamientos. El apóstol Pablo nos está hablando de poder enfocar nuestro pensamiento, de poder dirigir nuestro pensamiento. Es por eso que hoy quiero hablar de dos pensamientos: el pensamiento enfocado y el pensamiento creativo. La primera parte de la enseñanza se la vamos a dedicar al pensamiento enfocado.
A ver, yo quiero leer algo que yo tengo escrito aquí. Ustedes me van a escuchar, por favor, sean tan amables. Hoy no pueden leer conmigo, pero no importa. Dice aquí, libere el potencial del pensamiento enfocado. Y escuchen esta definición, esta reflexión que es muy importante, si seguramente ustedes van a coincidir conmigo, que pasa mucho esto dentro del pueblo de Cristo, dentro de la iglesia de Jesucristo. Dice así, muchas personas revolotean a través de la vida de un proyecto hacia otro, tratando de abarcar tanto que no hacen nada bien. Nunca aprenden a decirle no a lo bueno para que le puedan decir sí a lo mejor. Juguetean con muchas actividades, pero no se entregan apasionadamente a nada. El pensador enfocado establece prioridades, sabiendo que una persona no puede hacerlo todo. Renuncia a algunas actividades buenas para adoptar apasionadamente una causa que marca la diferencia. Hermanos, esto es muy importante, sumamente importante que lo tengamos en claro. Y lo que dice esta reflexión, que no la escribí yo, es una reflexión que está dentro de este estudio, que es una realidad pero total, es una realidad que se ve mucho hoy en día, y se ve lamentablemente, digo, porque no debería ser así, que hay muchas personas dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia de Jesucristo, que viven todo el tiempo llenas de actividades, muchas actividades. Parece que cuanto más actividades tenemos, más santos somos, o que parece que cuanto más actividades tenemos, más cosas hacemos para Dios. Y no se trata de hacer muchas cosas para Dios, se trata de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Tú tienes que entender que somos parte del cuerpo de Jesucristo. Cada uno de nosotros, por ser parte del cuerpo de Jesucristo, cumplimos una función específica. Tú no puedes estar haciendo todo. No puedes estar haciendo todo. No te puedes dedicar a todo. Porque si te dedicas a todo, aún no tienes en claro para qué Dios te llamó a su reino. Tú no puedes estar haciendo de todo. Hay momentos que sí, hay momentos y circunstancias que te toca hacer de todo, porque estás dentro de un ministerio, de repente faltan líderes y te toca, no sé, estar un rato en la alabanza, un rato con los niños, un rato con los jóvenes, un rato con los adultos, un rato acá, un rato allá, y estás como haciendo un poco de todo, ¿no? Sos como el músico que toca todos los instrumentos, y hay veces que es un estado por el cual pasamos, pero hay un momento que cuando ya pasamos por ese estado tenemos que empezar a enfocarnos y a decidirnos y a definirnos qué es lo que vamos a hacer para el reino de Dios, porque nosotros tenemos un llamado específico, cada uno de nosotros tiene un llamado específico, y aquí dice que hay mucha gente que no libera de dentro suyo ese potencial de pensar enfocado, ¿sí? Sino que andan de un lado para otro en miles de proyectos y en realidad no terminan haciendo nada bien, quieren abarcar mucho y no terminan nada haciendo bien, como un dicho que siempre decía mi mamá, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta, ¿sí? Hay mucha gente que quiere abarcar muchas cosas, pero no terminan apretando nada, no terminan agarrando nada, no terminan haciendo nada bien. Entonces es mejor hacer una cosa bien que 100 cosas mal o 100 cosas en mediocridad. Y nosotros no hemos sido llamados a hacer cosas en mediocridad, hemos sido llamados a hacer cosas en excelencia. Por eso es que hoy estoy un poco hasta medio como enojado con todo esto, que no me sale lo que quiero hacer, porque siempre uno apunta a la excelencia, pero bueno, son circunstancias. Pero lo importante es que nosotros no andemos de un lado para otro, sino que nos enfoquemos en lo que tenemos que hacer. Dice aquí, debemos aprender a decirle no a lo bueno para poder decirle sí a lo que es mejor, a lo que Dios realmente quiere con nuestras vidas. No podemos andar de actividades de un lado para otro y sin volcarnos apasionadamente a una actividad. Hay muchas personas que no les funciona la vida porque andan haciendo miles de cosas a la vez y no se dedican a hacer al menos una, y esa una totalmente apasionados para lograrlo. Por eso es que estamos hablando del pensamiento enfocado. Cuando una persona empieza a desarrollar el pensamiento enfocado, es una persona que empieza a pensar que hay muchas cosas que no le conviene, hay muchas cosas que no debe hacer, hay muchas cosas que la tienen que hacer otros, y se empieza a enfocar en lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces esa persona empieza a ser productiva, esa persona empieza a cumplir el propósito por el cual Dios la llamó a su reino y demás, por el cual Dios la creó también. Entonces es muy importante. Yo quiero que veamos en esta noche
algunas cosas que tienen que ver con el pensamiento enfocado. Por ejemplo, el pensamiento enfocado aprovecha la energía hacia una meta deseada. Muchas veces nosotros perdemos mucha energía durante el día y terminamos agotados no solamente físicamente, sino también mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Terminamos muchas veces agotados totalmente porque no estamos enfocados en hacer algo específico. Nuestra mente va de un lado hacia otro con miles de proyectos, con miles de problemas, con miles de actividades, y terminamos el día y nos damos cuenta que al final corrimos durante todo el día y no hemos sido lo productivo que queríamos ser. Se nos pasó el día volando y no hemos logrado las cosas que queríamos lograr. Hay personas que ni siquiera saben lo que quieren lograr en el día. Eso sería peor todavía. Pero cuando tú tienes establecido lo que quieres lograr en ese día, si te has puesto metas, si te has puesto objetivos y empiezas a andar de un lado para otro, tú empiezas a perder energía por no estar enfocado. El estar enfocado te da esa energía para poder lograr las metas. El pensamiento enfocado también lo que te hace es que te da tiempo para que las ideas se desarrollen. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu pensamiento dividido en 3 o 4 actividades, tú no tienes tiempo para pensar en nuevas ideas, o no tienes tiempo para desarrollar una idea que alguna vez tuviste. ¿Sí? Entonces, cuando tú te enfocas en una sola cosa que tiene que hacer, las ideas empiezan a fluir de una manera terrible. Dios empieza a manifestar esas ideas en tu mente una y otra vez a través del Espíritu Santo, y entonces tú tienes tiempo para desarrollar esas ideas. Hay mucha gente que dicen, Dios me habló algo hoy, y mañana tal vez ya se olvidaron lo que Dios le habló, porque eso que Dios le habló vino a través de una idea, a través de un pensamiento, y porque no tuvieron tiempo a detenerse a pensar en lo que Dios le dijo, se quedaron con que hoy Dios me habló, y tal vez se emocionan y dicen, qué bueno, hoy Dios me habló, hacía tanto que no lo escuchaba a Dios, y tal vez Dios le dio simplemente la punta del ovillo de lana, tal vez Dios lo que le dio fue la punta de ese iceberg, le mostró algo pequeño, y lo grande que realmente le quiere mostrar está debajo, pero como no tienen la posibilidad de pensar, no tienen la posibilidad de desarrollar esa idea, porque no tienen tiempo, porque andan corriendo en miles de actividades, se pierden una revelación mayor que tal vez Dios tenía preparada para sus vidas. Y acuérdense, y siempre lo digo, en el reino de Dios, para poder crecer y para poder avanzar, no nos alcanza solamente con todos los rituales religiosos que tenemos, o con todas las metodologías religiosas que tenemos. Lo más importante para avanzar en el reino de Dios, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del propósito que Dios tiene con nuestra vida, es la revelación. A nosotros se nos tiene que revelar quién es realmente Dios, quiénes somos realmente nosotros en Dios, y cuál es nuestra función para Dios. Entonces, eso no se revela a una persona que anda a las corridas todo el tiempo, y que cuando le viene un pensamiento de parte de Dios no se toma tiempo para poder seguir desarrollándolo. ¿Me entienden? El pensamiento enfocado dice que también nos trae claridad de objetivo, o sea, empezamos a saber cuál es el objetivo que tenemos que lograr. No tenemos 20 objetivos, sino tenemos uno. Me recuerdo ahora, mientras digo esto, algo que una vez enseñé, que escuché de alguien, ¿no? Y decía, ¿no? Que hay mucha gente que está paralizada en el reino de Dios, que tiene tantas cosas para hacer, pero en realidad está paralizada, no logra ni una ni otra, por el hecho de que tiene tantos objetivos y en realidad no se enfoca en ninguno de ellos, y quedan como el león que no ataca al su cuidador en el circo. Vio que está el domador ahí con la silla y le mueve la silla al león, y el león no lo ataca, y nosotros decimos, ¿qué será? ¿El león le tiene miedo a la silla? Y en realidad el león no le tiene miedo a la silla. El león lo que necesita es un punto para atacar, y en ese momento tiene 4 y se lo están moviendo. Y hay muchas personas que dicen, somos los leones de Judá, ¡wow! Y hacen hasta el ruido y todo, pero no se mueven, no avanzan, no hacen nada, están paralizados. ¿Por qué están paralizados? ¿Por qué no provocan grandes cosas para el reino de Dios? Simplemente porque tienen 4 puntos a atacar y no atacan a ninguno de ellos. Están distraídos en distintos objetivos. Tú tienes que tener un objetivo. El pensamiento enfocado te lleva a un objetivo, y hasta que no lo logres no paras nunca. Dice aquí, te lleva al siguiente nivel. Yo creo que siempre hay un nuevo nivel para cada uno de nosotros, y hasta que no nos enfoquemos hacia donde tenemos que ir, jamás sabremos si pasamos a otro nuevo nivel. Aquí hay una frase muy interesante. Dice, una buena idea se puede convertir en una idea grandiosa cuando se le da un tiempo para enfocarse en ella. Una buena idea se puede convertir en una idea grandiosa cuando se le da un tiempo para enfocarse en ella. O sea, lo que decía hoy, tal vez Dios te dio una gran idea, te dio una muy buena idea, pero de repente termina siendo nada más que eso, una muy buena idea.
porque no tuviste tiempo de desarrollar esa idea, no tuviste tiempo de pensar en esa idea, no tuviste tiempo de planificar cómo vas a llevar adelante esa idea, y de repente una buena idea que podría haber sido una idea grandiosa termina siendo una pequeña idea que pasó de largo en tu vida. Entonces tienes que tener tiempo, tienes que enfocarte en las cosas que Dios te empieza a hablar. Ahora, hay algo importante, ¿no? ¿Cómo se mantiene uno enfocado? ¿Sí? ¿Cómo debemos mantenernos enfocados? Porque de repente les digo, Dios nos habla a través del Espíritu Santo, y muchas veces yo siempre digo, porque el Espíritu me habló esto, porque Dios me dijo esta otra cosa, y hay gente que tal vez Dios, nunca escucharon la voz de Dios y piensan que uno es mentiroso y que te dicen, pero ¿cómo es eso que Dios te habla? No me vengas con mentiras, a mí Dios nunca me habló. Y yo les digo, bueno, pero tal vez estás esperando que Dios aparezca, no sé, en el cielo con una trompeta grandota y te nombre, te diga, Roberto, escucha lo que quiero decirte. Tal vez Dios no te hable así, no te hable con voz audible, es más, te va a hablar con una voz suave en tu corazón, o tal vez ni siquiera escuches una voz, tal vez solamente venga un pensamiento, y venga una idea, venga un sueño, venga una visión. De tanta forma Dios te puede hablar, pero lo importante es que siempre Dios te va a dar una idea, te va a dar un pensamiento, y luego te va a decir que te enfoques en eso, que no te distraigas en tantas actividades. Puedes estar haciendo muchas buenas actividades, pero lo importante es que tú te enfoques en el pensamiento por el cual Dios te está poniendo en tu mente y te está queriendo que marches hacia Él. Entonces, ¿cómo hago yo para mantenerme enfocado? Una vez que recibo esa revelación divina, ese pensamiento divino, esa idea divina, ¿cómo hago yo para mantenerme enfocado en ella? Primero y principal, tengo que quitar todas las distracciones que sean posibles. Todas las distracciones posibles que tenga a mi alrededor las tengo que quitar. Las tengo que quitar. Es preferible perder un montón de cosas y quedarme solamente con lo que realmente tengo que hacer, a estar jugando un poco entre una y otras. No, tengo que quitarme todas las distracciones que sean posibles. Ahora, cuando avancen en la enseñanza, yo le voy a dar el ejemplo de Pablo, pero déjenme llegar a ese punto. Pero primero tengo que quitar todas las distracciones posibles. Hay muchas personas que viven distraídas en miles de actividades, están como Marta, ¿sí? ¿Se acuerdan Marta y María? Que el Señor se presenta, ¿sí? Las hermanas de Lázaro, y Marta dice que estaba turbada y afanada en muchos quehaceres, ¿sí? Y cuando ella le dijo, mira, Señor, no le dices nada a mi hermana, que no me ayuda. ¿Por qué no le dicen que no me ayuda? ¿Por qué no le dices que no me ayuda? Sigo. Entonces hay muchos que están ahí, como Marta, ¿no? Afanada y turbada en muchas cosas. Le dijo Jesús, tú estás afanada y turbada en muchas cosas, pero te estás olvidando la principal, te estás olvidando lo más importante, te estás olvidando la mejor parte, te estás olvidando la parte en la que me tienes que escuchar a mí. Estás en muchas actividades, tienes muchos problemas, tienes muchas cosas para hacer, pero en realidad son todas distracciones que te están impidiendo escucharme a mí, recibir la revelación divina que te traigo en este momento. Entonces, dejemos ya de ser como Marta, la afanada, la preocupada, decíamos como María, pongámonos los pies del Señor, quitemos todas las distracciones, dejemos lo que es supuestamente urgente para después, y pongámonos en lo importante, que es escuchar al Señor y seguir enfocado en lo que nos dice. Dice aquí, haga primero lo más importante, las actividades que le rinden mayor resultado. Tenemos que ver qué es lo que nos rinde mayor resultado, no cualquier cosa. Hay cosas que a ver, ahí bajo el volumen, a ver, me están diciendo que sale muy saturado. Hola, ahí vamos, ahí está un poco mejor. Yo voy escuchando lo que ustedes me dicen, me voy arreglando. Hoy estamos bastante complicados con todo, no importa, seguimos. A ver, ahí corro mi micrófono, ahora sí. Les decía, tenemos que quitar todas aquellas distracciones, tenemos que enfocarnos en lo importante. Tenemos que subir el micrófono de vuelta. Bueno, tenemos que, dice, apartarse un tiempo para pensar. Necesitamos tener un tiempo para pensar. Hermanos queridos, si usted no tiene un tiempo para pensar, está en problemas. Y oiga, déjenme ver algo, está en problemas serios. No hay ningún problema así por arriba. Si usted no tiene tiempo para pensar, está en problemas serios. Es más, graves. Porque si usted no tiene un tiempo para meditar en la presencia de Dios, para escuchar al Espíritu Santo de Dios, para hacerle preguntas a Dios y recibir respuestas, para analizar lo que Dios le dijo y tener un plan de acción de acuerdo a lo que Él les dijo, para planificar, si ustedes no tienen ese tiempo, están en problemas. Un cristiano que no tiene tiempo para pensar está en problemas.
No es todo del espíritu, y el espíritu, ay, oremos y cantemos y estemos en esa atmósfera espiritual que nos sacudimos por un lado para otro. Eso está bueno, pero no es todo. Necesitamos tiempo para pensar. El apóstol Pablo habló muchísimo de pensar. Es más, lo leíamos al principio. En esto pensad. O sea, no hay nada de súper espiritual en lo que él está diciendo ahí. Está hablando de una cuestión, de un ejercicio, sí, a través del pensamiento. Pensar en lo bueno, pensar en lo amable, pensar en lo justo, pensar, dirigir el pensamiento hacia algún lugar. Nosotros no podemos quedarnos con la mente en blanco y ay, adoramos y cantamos y vemos si profetizamos y si hay un milagro que sucede o se libera a alguien. Uy, qué lindo, qué presencia de Dios, y me voy a mi casa y sigo igual. Eso está bueno, es parte de todo lo que tenemos que vivir, pero lo que es importante realmente y lo que va a cambiar tu vida es que tú cambies tu forma de pensar. Y si no cambias tu forma de pensar y no te apartas para tener un tiempo para pensar, estás en serios problemas. Verdaderamente estás en serios problemas. Estarás todo el tiempo dependiendo de que Dios haga algún milagro en tu vida para poder cambiar, y eso no es todo lo que necesitas. Dice aquí, establecer metas específicas. Tengo que tener metas. Una persona que vive sin metas no sabe hacia dónde va. Es más, una persona que vive sin metas no sabe hacia dónde va y nunca sabe si llegó. Entonces vive como el día cayó. ¿De acuerdo? Entonces se deja que el día le domine la vida, no ellos dominan el día. Uno puede tener metas y decidir cómo quiere vivir cada día. ¿Me entiende? Tenemos que ponernos metas. Y después dice aquí, faculte a otros para que le pidan cuentas de sus acciones y sea responsable ante ellos. Esto está buenísimo. Faculte quiere decir, dele la oportunidad a otros, dele la autoridad a otros para que otros le pidan cuenta a usted de lo que usted está haciendo. Yo digo siempre, mi esposa tiene toda la facultad para pedirme a mí que le dé cuenta de mis acciones y de mis responsabilidades. ¿Por qué? Porque es mi esposa y me corresponde a mí como hombre del hogar dar cuenta de lo que hago. Como a ella le corresponde también dar cuenta por ser mujer y por ser mi esposa. Pero unos a otros, pero tenemos que facultar a otros, tenemos que decirles, sí, yo quiero rendir cuenta ante ustedes. Nosotros con la Iglesia Virtual trabajamos mucho en equipo. Yo siempre le digo a todas partes, a las personas que empiezan a integrar nuestro equipo, yo estoy dispuesto a escuchar todos sus comentarios, todas las ideas, todos los consejos que ustedes me puedan dar, los recibo. Y si ustedes ven que en algún momento yo me estoy desviando para algo, díganmelo por favor. ¿Por qué? Porque yo necesito estar enfocado en lo que Dios me llamó, y tal vez por distintas actividades me esté desenfocando y ustedes se den cuenta. Entonces por favor díganmelo, porque necesito escucharlo. ¿Sí? Seguimos. Ahora, ¿cuál es el secreto de la concentración? El secreto de enfocarse en lo que Dios nos dijo. El secreto de la concentración. ¿Saben cuál es? Es la eliminación. El secreto de la concentración es la eliminación. Me gustaría, no te puedo escuchar, pero me gustaría que lo repitas conmigo ahora. Así te queda grabado en tu mente. El secreto de la concentración es la eliminación. Tienes que eliminar un montón de cosas para concentrarte en lo que Dios quiere que hagas. Dice aquí, para hacer bien unas cuantas cosas, debes dejar de hacer otras muchas. Para hacer bien unas cuantas cosas, debes dejar de hacer otras muchas. No vas a hacer nunca bien todas las cosas. Tienes que dedicarte a la que realmente sabes hacer, a la que te va a funcionar, a la que Dios dijo que hagas. Mira estos 4 puntos. Entiéndelo, por favor, que esto te penetre en tu mente y mira, y se aloje allí y no te lo olvides nunca más en la vida lo que te voy a decir ahora. Nunca más en la vida te tienes que olvidar lo que te voy a decir ahora. No puedes conocer a todos. No puedes hacerlo todo. No puedes ir a todas partes, no puedes saberlo todo. Hermanos, no somos así que lo sabemos todo, no podemos, tenemos que empezar a concentrarnos. Nosotros empezamos a servirle a Dios, queremos hacer cosas para Dios, ya queremos conocer a todo el mundo y queremos hacer todo lo que podamos y queremos estar en todos lados y queremos saber todo lo más que podamos. No se puede así. Eso es una persona que está totalmente dando vueltas de un lado hacia otro y jamás va a ser productiva en el reino de Dios. Recuerda, nunca se te olvide esto, por favor, nunca se te olvide esto. Somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes y yo somos partes del cuerpo de Cristo. Cumplimos una función específica. Si fuiste llamado para estar, por decir, sigamos con la parábola, para estar siendo parte, no sé, del aparato de circulación sanguínea, tú no tienes nada que ver, no sé, con el aparato digestivo. Y si eres parte, no sé, del cerebro, no tienes nada que ver, no sé, con
por decir algo que no sé, con el aparato respiratorio. O sea, no hay una función específica para ti. Si fuiste creado para estar en el aparato respiratorio, para generar oxígeno al cuerpo, fuiste generado para eso, no fuiste creado para hacer sangre, no fuiste creado para, no sé, con vejiga para contener la orina y después no fuiste creado para eso, fuiste creado para otra cosa. Entonces no intentes hacer lo que hacen todos, solamente tienes que concentrarte en lo que tienes que hacer tú. Empieza a eliminar de tu vida las cosas que te distraen de lo que realmente fuiste llamado a hacer, porque si no seguirás años allí sin ser productivo para el reino de Dios. ¿Me entienden lo que le digo? Es algo muy importante que lo tengan en cuenta. Mira, yo cuando arranqué en el reino quise hacer miles de cosas y Dios me fue cortando caminos hasta que me enfocó en lo que realmente tenía que hacer. Me enfocó en lo que realmente tenía que hacer. Uno cuando empieza a querer imitar, a querer copiar ejemplos. No está mal copiar ejemplos, pero una cosa es ver los ejemplos y tomarlos como una enseñanza que te dejen, y otra cosa es querer hacer lo mismo que hacen ellos. Tú no tienes que hacer lo mismo que hacen los demás, tú tienes que buscar en la intimidad con Dios, saber qué Dios quiere que hagas. Es algo específico que Dios te va a hacer. Tal vez coincide con lo que otros hacen, pero siempre va a ser específico. Tú eres único para Dios, yo soy único para Dios. Y como somos únicos, tenemos funciones únicas para Dios. Podemos funcionarnos con otros, porque dice que en el cuerpo de Cristo, un miembro con otro se fusiona a través de las ligaduras y se edifica mutuamente. Eso está bien, podemos juntarnos. Tal vez nuestras actividades son similares y nos juntamos, como nos está pasando ahora con algunos hermanos, con el proyecto de consejeros de la iglesia virtual. Muchos hacíamos consejería en el chat y de repente ahora nos unimos todos en un mismo propósito, pero cada uno está con el ministerio que Dios le ha dado, cada uno está haciendo otra actividad, pero en cuanto a esta actividad que Dios nos llamó a hacer a todos, nos estamos fusionando, nos estamos uniendo para ser productivos, para afectar a muchas personas. Y estamos, gracias a Dios por la tecnología, porque estamos en distintas ciudades, en distintos países, y aún así lo vamos a poder hacer. Le hago una pregunta, y por favor piensen bien lo que le voy a decir. Piensen bien lo que le voy a decir, es una pregunta. ¿Estás dispuesto a renunciar a alguna de las cosas que te encantan hacer para poder enfocarte en lo que tendrá mayor impacto en el reino de Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a alguna de las cosas que te encantan hacer para poder enfocarte en lo que tendrá mayor impacto en el reino de Dios? Miren, le voy a contar un testimonio, casi siempre lo cuento, ¿no? Porque fue muy significativo este testimonio. Cuando nosotros nos enviaron a hacernos cargo de una iglesia en Buenos Aires, veníamos del interior, nos encontramos con una congregación allí, y bueno, todo un trabajo, no voy a contar toda la historia, y de repente había una persona que esta persona cantaba, estaba en el coro, y no cantaba mal, cantaba bien. Pero ¿qué pasa? Era una persona que aparte de cantar tenía un don evangelístico poderoso, fuertísimo. Cada vez que esa mujer salía, recorría casas, la gente se convertía, abría células, se liberaban gente, se sanaban gente. Era impresionante el don y hasta el llamado evangelístico que esa mujer tenía. Entonces, en un momento, Dios me empieza a reacomodar todo lo que era el funcionamiento de esa congregación. Y en un momento Dios me dice que ella no tenía que estar en la alabanza y que tenía que estar dedicándose 100% a la obra fuera del templo, lo que estaba haciendo, porque se iba a convertir en la persona que mayores frutos iba a tener en cuanto a todo lo que es el trabajo en célula y demás. Yo se lo expresé, no le gustó para nada lo que le dije. Le dije, a partir de hoy no cantas más, te bajás de la alabanza, dedicate al evangelismo. No le gustó para nada lo que le dije. Hasta discutimos, nos elevamos la voz, después por un tiempo nos perdonamos, nos abrazamos, lloramos juntos y toda la historia. Pero ¿qué pasó? Ella a lo primero no lo entendía, pero hoy, después de 4 años, nosotros ya hace 2 años que no estamos en esa congregación, pero hoy después de 4 años, esta mujer se ha convertido en la líder más importante de la congregación, que es la que siempre va a llevar gente a los encuentros, a los bautismos, siempre estará trabajando. ¿Por qué? Porque está ocupándose de lo que tiene que hacer, y ella, con gran esfuerzo, sin que hasta no le gustaba lo que le estaba pidiendo, pero ella renunció a algo que le encantaba hacer, que era cantar, pero de repente renunció a eso, dijo, no es mi lugar. Me encanta cantar, canto bien, pero no es mi lugar es otro. Y cuando lo entendió y renunció, tuvo un impacto tremendo en el trabajo en el reino de Dios. De esto se trata. ¿Qué estás dispuesto tú a renunciar para tener un mayor impacto en el reino de Dios? ¿A qué estás dispuesto? Yo he tenido que renunciar a muchas cosas muchas veces.
Yo he tenido que renunciar en el ministerio que Dios me ha dado a hacer muchas cosas. Yo quisiera hacer otras cosas muy diferentes y de repente Dios me puso a hacer una iglesia virtual, algo loco, algo diferente, y a veces digo, pero yo tengo que estar haciendo esto, y bueno, Dios quiere que haga esto, voy a hacer esto. Y me tuve que salir de lo convencional, y por salirme de lo convencional muchas veces soy juzgado, soy perseguido, me dan vuelta la cara, me dan vuelta la espalda, me traicionan. He tenido que vivir un montón de cosas por causa de este proyecto de la iglesia virtual. Pero bueno, es lo que Dios me mandó a hacer, y ahora lo disfruto. Cuando empecé no estaba como ahora lo disfruto y no me importa lo que digan, pero entiendo que hay veces que uno tiene que renunciar a cosas que le encanta hacer para que el trabajo que haga sea un trabajo enfocado y realmente tenga un impacto importante en el reino de Dios. Espero que ustedes me entiendan. Ahora, fíjense, vamos al ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a un ejemplo bíblico, no el mío ni de esta mujer. Vamos a un ejemplo bíblico del apóstol Pablo. Filipenses 3, del 5 al 10. Miren la declaración de Pablo. Ustedes ya la conocen, y bien empieza a leerla, ustedes se darán cuenta. Pero escuchen esto, Filipenses 3, del 5 al 10. Dice, circuncidado el 8º día, del pueblo de Israel. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, de la tribu de Benjamín. Hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero por pérdida, por causa de Cristo. Es más, todo lo considero por pérdida, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por el que he perdido todo, y lo tengo todo por estiércol, dice esta versión, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. A ver, ¿les parece que Pablo tuvo que renunciar a algunas cosas para poder ser lo que fue después? Vaya si renunció. Miren a todas las cosas que él renunció para poder luego convertirse en el hombre que impactó al mundo entero. ¿Sí? Y mucha gente dice, yo quiero servirle a Dios, quiero impactar al mundo entero con mi servicio. Y están diciendo todas las cosas que quisieran hacer para Dios, pero nunca se ponen a pensar cuáles cosas tendrían que renunciar antes de creer que Dios los va a usar en el mundo entero. ¿A cuántas cosas tú vas a tener que renunciar antes de pensar de que Dios va a depositar su gracia sobre ti para que puedas afectar a miles de personas? Dice aquí, ¿cuál fue el secreto de Pablo? ¿Cuál fue el secreto de Pablo? Primero, la disposición para no aferrarse a los logros y a los honores del pasado. Hay mucha gente hoy que está aferrada a los logros que vieron en el pasado, a los honores que recibieron en el pasado. De repente, no sé, hay personas que enseguida te sacan el título de pastor, el título de apóstol, el título de esto, el título de aquello, y se piensan que con el título pueden afectar a las personas. Las personas no le importa el título que vos tengas, las personas le importa el servicio que tú le prestes. Las personas les va a importar qué tipo de relación vas a tener con ellos. A la persona no te pregunta por tus títulos, la persona quiere saber quién eres tú en realidad y qué servicio prestas para Dios. Y después, la disposición de no aferrarse a esos logros. Hay mucha gente que cuando tú le preguntas, cuéntame un testimonio de Dios con tu vida, y te dice, bueno, hace 20 años cuando yo arranqué en la iglesia. No hace 20 años, contame el de hoy, contame el de ayer o el de la semana pasada. Contame algo fresco, algo de ahora, porque Dios es un Dios que vive en novedad, ¿verdad? Con Dios vivimos novedad de vida, no podemos andar esperando cosas del pasado. Entonces Pablo dijo, todas las cosas muy buenas que vi en el pasado, todas las cosas a las que me podía aferrar, ¿saben por qué las tengo? Por basura, dice una versión, y esta versión es más agresiva todavía. Esta versión dice, la tengo por estiércol. ¿Saben ustedes lo que es estiércol, verdad? ¿Sí? Desecho. Desecho humano, desecho de animales. Estiércol, ¿sí? La tengo por eso. A todas aquellas cosas que otros se enaltecen porque tienen títulos, porque tienen posiciones, porque tienen conocimiento, porque tienen esto, porque tienen aquello, yo todo eso lo dejo de lado, dice el apóstol Pablo, y quiero enfocarme en una sola cosa, en Cristo. No me interesan todos esos logros. Por eso Pablo fue quien fue, y dice, desechó lo que le estorbaba, todas esas cosas le estorbaban. Yo vivo diciendo en este tiempo, y por eso soy perseguido, y por eso me pegan, y por eso me dicen cosas, y por eso me borran de grupos, y por eso me sacan de amistades en el Facebook, porque sigo diciendo, y lo voy a seguir diciendo aunque me quede solo en el Facebook, lo voy a seguir diciendo, si la religión te estorba, la tradición religiosa te estorba para poder afectar al mundo entero. ¿Cuántas de las cosas tú vas a desechar de la tradición religiosa para poder afectar al mundo entero? ¿Cuántas cosas te tendrás que sacar de encima para poder afectar al mundo entero? ¿Cuántas cosas que nosotros arrastramos por causa de la religión que nos impide afectar al mundo entero? ¿Cuántas cosas?
¿Saben una cosa? Una de las cosas tremendas que siempre que lo digo, hay gente que ya no me habla después por lo que digo. ¿Sí? Yo fui, siendo pastor de una iglesia, una congregación, yo le decía, Señor, yo quiero vivir bajo la gracia, no quiero vivir bajo la ley, quiero vivir bajo la gracia, quiero levantar una generación bajo la gracia, fuera de toda estructura religiosa, fuera de todas tradiciones humanas, tradiciones religiosas. Y el Señor me dijo, ¿quieres hacer eso? Sí. Bueno, deja de pedir el diezmo. Yo me imagino la cara que estás haciendo. El diezmo era mi sueldo, ustedes lo saben. ¿Sí? Era lo que yo me llevaba para vivir. Dios me dice, rechaza eso, no lo tomes. Enseña a la gente a ser generosa, enseña a la gente a dar más del 10%, enseña a la gente a que no van a ser prosperados hasta que no sean generosos. Si quieren dar un diezmo, que no lo den por ley, que lo den por gratitud, pero no lo den por ley. Y Dios me habló un montón de cosas, y yo he dicho muchas cosas de esto, y es más, escribí hace poco, porque estaba parado en una estación de tren en Buenos Aires. Estaba esperando ahí, siempre escucho música, esta vez tenía apagado mi celular escuchando música, no estaba escuchando. Y había un cartelito ahí que decía, evento de milagros, sanidades, y bla, 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 lo que siempre se dice. Y había dos personas ahí que no eran cristianas, y uno le dice al otro, mirá, acá donde vos vas, dice, acá donde vos vas, dice, acá te sacan, dice, todos los Chucky. Ustedes saben quién es Chucky, sí, la película es de terror. Acá te sacan todos los Chucky, dice. Y si no, pero tenés un problema, si después no le das el diezmo, te lo vuelven a poner. Y yo dije, ¿es posible que tantas personas por causa del diezmo no lleguen a Cristo? ¿Es posible? Es posible. Y yo dije, ¿cuántos líderes de hoy en día renunciarían a recibir un diezmo por causa de la salvación de esa gente? ¿Qué es más importante, la salvación de esa gente o recibir un diezmo? ¿Qué es más importante? ¿Qué más le importa a Dios? ¿Que la gente le dé el 10% o le dé su alma? ¿Qué es lo que más le importa al líder religioso hoy en día? ¿Me entienden? Vamos a cambiar de tema porque me pongo en esto y me pongo loco. Volvamos a lo que estaba hablando. Entonces, desechemos lo que nos estorba. ¿Qué es lo que nos está estorbando para enfocar nuestro pensamiento en conquistar al mundo? Hay cosas que nos están estorbando, nos impiden llegar al mundo. Porque queremos llevar la vida de templo afuera y no se puede llevar la vida de templo afuera, la gente vive diferente afuera. Tenemos que desechar todo lo que nos estorban para poder transformar al mundo y cambiarlo, o para poder salvar la mayor cantidad de gente posible, porque estamos viendo los tiempos del fin, están todas las señales por allí, usted no las vio. Punto 3 dice, ¿qué hizo Pablo? Se enfocó en el premio supremo. Él dijo, ¿qué me importa toda la religión que tenía? ¿Qué me importa la tradición? ¿Qué me importa la posición social que tenía? Yo lo quiero a Cristo, todo eso para mí es basura, lo quiero a Cristo y quiero cumplir el propósito que Él tiene con mi vida. Quiero que se manifieste el poder que lo resucitó a Él de los muertos, ese poder del Espíritu Santo que se manifieste en mi vida. Desecho todo lo viejo, desecho toda la tradición, desecho todas las posiciones. No me importa, es basura. Por causa de que yo pueda extender el reino de Dios y cumplir el plan por el cual Él me llamó, estando ahí metido en esa religión. ¿Me entienden, hermanos? Y él dice que siguió adelante con una pasión decidida. Por eso, ese fue el secreto del apóstol Pablo. Por eso tú estás aquí. Por eso yo estoy aquí. Por causa de este loco lindo que salió a conquistar el mundo entero. Loco por Dios. Ahora, fíjense algo. Vamos al otro pensamiento, porque tenemos que tratar de meter la enseñanza en 1 hora y ya vamos 40 minutos. Pensamiento creativo. Vamos al pensamiento creativo. Ya dejamos el pensamiento enfocado. Ahora vamos al creativo. ¿Saben que ustedes son creativos? ¿Saben que cada uno de nosotros somos creativos? Vaya si somos creativos. Nuestro papá es bastante creativo, ¿verdad? Ustedes salieron y miraron a su alrededor, vieron la naturaleza, vieron los pájaros, vieron los animales, vieron el sol, vieron las estrellas, vieron la luna. Miren si no es creativo nuestro papá. Entonces, si papá es creativo, los hijos tienen que ser creativos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la creatividad de los hijos? ¿Qué pasa con los hijos que se encajonan en una forma de hacer iglesia? ¿Qué pasa con los hijos que quieren vivir siempre igual y no cambian nada? Cuando el mundo va avanzando, nosotros llevamos 10 años atrás después de lo que ellos están haciendo. ¿Dónde van a salir los hijos de Dios creativos para poder cambiar el mundo? El pensamiento creativo es así. El recurso más valioso que usted aporta a su ministerio es la creatividad. Repito, el recurso más valioso que tú aportas a tu ministerio es la creatividad. Deja de copiar. Deja de imitar. Tómalos como un ejemplo, sí. Toma lo bueno, desecha lo malo, pero no dejes de crear lo propio. No dejes no dejes que Dios te hable y que te ponga una creatividad que solamente tú la puedes tener y desarróllala.
A mí muchos me dicen, qué bueno Jorge, con esto de la iglesia virtual, qué bueno poder hacerlo, tener los medios, y mucha gente me dice, ¿cómo empezaste? Y yo le digo, empecé en Uruguay, no tenía un peso para comprar leche a mis hijos, no tenía una computadora porque no me funcionaba, se me había roto el cable que le daba energía a mi notebook. No tenía nada para trabajar, no tenía ni un conocimiento de cómo se hacía un blog o cómo se hacía una página web. No tenía los recursos, no tenía nada, pero lo único que tenía era un pensamiento de Dios en mi mente, una idea de Dios en mi mente, un proyecto de Dios en mi mente. Y dije, no tengo computadora, en el ciber de acá a la vuelta hay. No me alcanza el dinero, Dios me va a proveer. Y me iba al ciber y me metía entre un montón de gente que algunos estaban escuchando música rara y otros estaban jugando a los jueguitos electrónicos y demás. Y ahí yo tenía que tratar de concentrarme para hacer la iglesia virtual. Y empezaba, luego llegó la provisión para el cable y empecé a trabajar en casa y copiaba las cosas y las llevaba al ciber y de ahí transmitía. Y yo recuerdo que los primeros 15 o 20 días yo empecé a soñar. Yo soñaba el escritorio donde yo tengo que darle la forma al blog, lo soñaba, yo iba y hacía esas actividades, las encontraba en la computadora, era increíble. Un programador hace un tiempo atrás me preguntó, me hablaba en términos tecnológicos, yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo, y me dice, pero vos no hiciste la iglesia virtual, vos no hiciste tu blog. Y le digo, sí, yo lo hice. ¿Y cómo puede ser que no me entiendas lo que te estoy diciendo? Es que jamás estudié. Y él me decía, pero ¿cómo no podés hacer eso sin haber estudiado? Y le digo, a mí Dios me lo mostraba. A mí Dios me decía cómo hacer, y él me decía, pero qué loco, yo tuve que estudiar 5 años para hacer eso. ¿Cómo es que vos no estudiaste y lo hacés? Y yo le digo, porque cuando uno tiene la mentalidad abierta, cuando uno cree que Dios lo puede usar, cuando uno tiene un pensamiento de parte de Dios, Dios te va a dar la creatividad, la sabiduría para hacerlo. Te lo da. No hay nada dentro de la iglesia virtual, en el blog de la iglesia virtual, que no haya hecho yo. Todo lo hice yo. Obviamente guiado por Dios, todo. Él te da la sabiduría. Entonces, el pensamiento creativo tiene que ser desarrollado. Dice acá, a pesar de la importancia de la creatividad, pocas personas parecen poseer esta destreza en abundancia. Pocas personas parece que la tienen. Dice aquí, si no eres tan creativo como te gustaría ser, necesitas, ¿sabes qué? Cambiar tu manera de pensar. Si no eres tan creativo como te gustaría ser, necesitas cambiar tu manera de pensar. El problema está en la forma que tú piensas. Una persona negativa jamás va a ser creativa. Una persona quejosa jamás va a ser creativa. Una persona que vive enojada por todo jamás va a ser creativa. Una persona que le vive reclamando a Dios las cosas que quisiera ver y no las ve, jamás va a ser creativa. Una persona que se para de la vereda de la queja, del enojo, de la ira, de la amargura, de la tristeza, jamás va a ser creativa. Jamás. Jamás Dios le va a desarrollar la creatividad de una persona que se paró desde ese lugar. Tenemos que cambiar de vereda, no podemos estar del lado de la queja, del enojo, de la tristeza, de la amargura. Ya es hora que dejemos todo eso de lado, por favor, y pongámonos en las manos de Dios. Y dejemos que Él nos guíe. Miren, los pensadores creativos tienen estas características. Les voy a dar 8 características de los pensadores creativos. 8 características de un pensador creativo. Primero, valoran las ideas. Hoy decía, una persona que no es creativa, cuando le venga una idea, en vez de enfocarse en esa idea, la deja pasar. Un pensador creativo no deja caer una idea de Dios a la tierra, no deja caer una, las atrapa todas. Se pone a pensar y se pone a sacar y dice, ¿y cómo haré? ¿Cómo lograré esto? ¿Cómo lo podré hacer? Hace 6 años atrás, el Señor me dijo, esta es la misión que tengo para tu vida. Quiero que fundes una iglesia en cada país de América. Son como 25 países. Quiero que fundes una iglesia en cada país de América. Esa fue lo que Dios me dijo. Hace 6 años atrás. Me encuentro hace 2 años atrás. Un año hace que no venimos de Uruguay, pero nos fuimos hace 3. Y me encuentro en un pueblo pequeño, llamado Carmelo, 17.000 habitantes. Prácticamente no haciendo nada para Dios. Parecía que no hacía nada, pero estaba haciendo bastante. Y de repente yo le digo, Señor, ¿cómo tú quieres que yo pueda fundar una iglesia en cada país de América si me trajiste a un lugar perdido en el interior de Uruguay con 17.000 habitantes, donde no me conoce nadie, donde casi no le puedo predicar a nadie porque nadie me escucha? ¿Qué hago acá? Y el Señor me dice, te traje acá para desconectarte de todo lo que tenía que ver con la cuestión religiosa, con el culto, con el templo, con las actividades de adentro. Te traje para todo eso, para desconectarte con eso, porque quiero que hagas una iglesia virtual. Y yo dije, ¿qué es eso, Señor? Y Él me dijo, primeramente vas a llegar virtualmente a las naciones y luego irás físicamente allí. ¿Me entienden? Entonces, valoré esa idea y la abracé
la abracé y luché y peleé y sigo luchando junto con mi esposa por esta idea, porque creemos que es de parte de Dios y creemos que tarde o temprano dará sus frutos. El pensador creativo, otro pensamiento, otra característica del pensador creativo, investigan las opciones. Tú tienes que investigar las opciones. La que te da Dios y la que te dan los hombres, la que te dan las instituciones. Tienes opciones para elegir. Elige la de Dios. Elige lo que Dios te dijo. Deja de estar pendiente a ver si los hombres te aprobarán o no. Elige lo que Dios te dijo. Los pensadores creativos no le temen al fracaso. No le tengas miedo al fracaso. Si Dios te dijo que haga algo, tienes que hacerlo. Con recursos, sin recursos, con salud, sin salud, lo que sea, tienes que hacerlo. No le tengas miedo al fracaso. Mira, yo siempre digo, si tú fracasas, ¿sí? Si te pusiste a hacer algo y te fue mal, hay dos cosas que te pueden pasar por cual fracasaste. Una, porque hiciste algo que era tuyo, no era de Dios. ¿Sí? Y dos, ¿sí? Que tiene que ver con lo primero, es que seguramente Dios tenía una idea mejor que la tuya. Seguramente Dios tenía una idea mejor que la tuya. Por eso que fracasaste. Pero no le tengas miedo al fracaso. Los pensadores creativos no le tienen miedo al fracaso. Se mandan a hacer cosas y si les sale mal no importa, habrá otra forma, pero siguen. Punto 4. Los pensadores creativos están dispuestos a ser diferentes. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a ser diferente? ¿Estás dispuesto, pero verdaderamente estás dispuesto a ser diferente del común denominador que vemos hoy en la iglesia? ¿Sí? Un común denominador que solamente van al culto religiosamente para ver qué le van a pedir a Dios, qué le van a sacar, cómo van a negociar con Dios. O vas a ser diferente. Vas a ser una persona que va a entregar su vida, pero realmente para Él, para hacer lo que Él quiera con tu vida. Vas a cambiarlo, te vas a salir del molde que muchas personas están hoy en día, en ese molde de la comodidad, en ese molde de las conveniencias, que si hago esto o aquello porque mi cobertura, porque mi denominación, porque esto, porque aquello, ¿te vas a salir del molde y vas a ser diferente o vas a seguir para ese lado donde van todos? ¿Sí? ¿Quieres tener resultados extraordinarios? Bueno, vas a tener que hacer cosas extraordinarias entonces, diferentes. Los pensadores creativos exploran nuevos senderos desconocidos, Yo tuve que explorar todo esto en internet, no tenía idea qué era, jamás tuve... Miren, yo no tenía un Facebook, yo era uno de esos que decía, no, yo para qué voy a tener un Facebook, eso no me gusta. Hoy lo utilizo todos los días, llego a muchísimas naciones a través del Facebook. Uno explora senderos desconocidos cuando es creativo. Los pensadores creativos, dice aquí, pasan tiempo con otras personas creativos. Pasan tiempo con otras personas creativas. Punto 7. Pasan tiempo con otras personas creativas. Si tú pasas tiempo con personas negativas, ¿cómo será? Negativo. Ahora, pasa tiempo con personas creativas, va a ver cómo se te va a activar la creatividad. Y punto 8, los pensadores creativos evitan las personas negativas. Miren, si yo me pongo a hablar con alguien, ¿sí?, que es sumamente negativa, primeramente lo que voy a hacer va a ser ministrarla. Vas administrándola una, vas administrándola dos, vas administrándola tres. A la cuarta, a la quinta vez, ya empiezo a evitarla. Le digo la verdad, la empiezo a evitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos estar pendientes de personas totalmente negativas que no quieren cambiar. Cuando tú le das la respuesta al problema que tienen y siguen diciendo no puedo, no sé, no tengo, algún día, y veremos, y qué dura que la vida, dejemos ya, evitemos ese tipo de personas porque no quieren cambiar. El que quiere cambiar, cambia. No hay nada más poderoso en la vida de un ser humano la actitud de cambio. Si tú tienes actitud de cambio, cambias y punto. Entonces, los pensadores creativos, repito, punto 1, valoran las ideas. Punto 2, investigan las opciones. Punto 3, no le temen al fracaso. Punto 4, están dispuestos a ser diferentes. Punto 5, exploran senderos desconocidos. Punto 6, hacen preguntas. Punto 7, pasan tiempo con otras personas creativas. Punto 8, evitan a personas negativas. Vamos avanzando porque quiero terminar dentro de la hora. Beneficios del pensamiento creativo. Obviamente que nos trae beneficios. Ahora, fíjense esto, beneficios. ¿Qué tipo de beneficios te puede traer el pensamiento creativo? Primero, le añade valor a todo lo que tú haces. Le añade valor a todo lo que tú haces. Todo lo que tú haces tiene mucho valor cuando lo haces con creatividad. Si tú haces algo que todo el mundo hace, nadie lo va a ver. Vas a pasar totalmente desapercibido. Ahora, cuando haces algo diferente, muchos lo van a ver. Y eso le va a agregar valor a tu vida y a lo que tú haces.
Siempre digo, es como cuando ves vos una bandada de gorriones y no sabes cuál de todos son ellos, ¿sí? Se te pierde de vista, se chocan entre ellos, no te das cuenta cuál es uno y otro, pero cuando tú ves volar un águila, la reconoces enseguida, ¿sí? Entonces, tú tienes que ser creativo. El creativo, todo lo que hace el creativo le añade valor a su vida y a todo lo que hace. Segundo, ¿qué hace el pensamiento creativo? Se fortalece con el tiempo. El pensamiento creativo se fortalece con el tiempo. Tú empiezas con algo creativo hoy, que de repente no te parece que es tanto, y tal vez seas criticado por lo que estás haciendo, pero a medida que pasa el tiempo, si tú sigues y sigues y sigues, te vas a dar cuenta que con el tiempo se hace cada vez más fuerte esa creatividad, fluyes en mayor creatividad, y tarde o temprano tendrán que reconocer de que lo que tú estás haciendo es realmente inspirado por Dios. Tercer punto, tercer beneficio, atrae a las personas a tu vida. ¿Quién no quiere estar con una persona creativa? Yo quiero estar con las personas creativas. A mí me encanta estar con las personas creativas. Disfruto de estar con personas creativas, con personas que tienen la mente abierta, están buscando siempre nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, que no se cierran, que no se limitan a sí mismas con un pensamiento. Yo quiero estar con gente creativa, me encanta rodearme con gente creativa. Esa gente me inspira a pensar diferente, esa gente me inspira a ir más allá de mis límites personales, de mi reinito como muchos tienen. Eso me encanta, yo quiero estar con gente creativa. Por eso me encanta relacionarme por el Facebook con gente que realmente son creativas, está buenísimo. Punto 4, ¿qué beneficios te trae el pensamiento creativo? Es la clave para el aprendizaje. Oigan, es la clave para el aprendizaje. Si tú no eres creativo, no aprendes. ¿Cómo le enseñan a nuestros hijos en el channel de infantes, ahí en los primeros años? A través de la creatividad. Todo es creatividad. Todo es arte, todo es juego. ¿Sí? Hoy parece que si nosotros enfrentamos una enseñanza espiritual a través, no sé, del arte, a través del juego, a través de la música, parece hasta que como que somos ya medio raros, ¿no? Como que tal vez estamos deshonrando el nombre de Dios. No, nada que ver. Tenemos que desarrollar la creatividad porque es la clave del aprendizaje. Jesús fue creativo para enseñar. ¿Con qué compararé el reino de los cielos? A ver, denme esa semillita. A ver, el reino de los cielos es similar a esta semillita de mostaza. Miren si no era creativo el Señor. Totalmente creativo. ¿Sí? Agarraba una semilla de mostaza para mostrar algo tan grande y tan poderoso como el reino de los cielos. Algo que a veces ni con palabras se puede explicar. Y Él lo explicaba de esa manera, tan sencilla, pero con tanta creatividad. ¿Sí? Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Miren la forma que Él explicaba de cómo realmente uno tiene que morir a su yo, morir a su vida, para poder realmente ser una persona que afecte a otras personas y no se quede solo. Miren la forma que el Señor tenía para enseñar. Era creativo. Dice aquí, ¿por qué fallamos en pensar creativamente? Hay 3 cosas por las cuales fallamos. Mucha gente dice, yo no pienso creativamente. Bueno, te voy a decir por qué no piensas. Hay 3 cosas por las que fallas. Primero, tienes un horario sobrecargado, ¿sí? Que no te deja tiempo para pensar. Un horario sobrecargado. Estás todo el día haciendo cosas. Todo el día las corridas de aquí para allá, de allá para acá. No tienes tiempo de pensar. Entonces, si no tienes tiempo de pensar, jamás vas a ser creativo. O jamás se va a desarrollar la creatividad que está dormida en ti. Segundo punto, una agenda urgente impide que se disminuya la velocidad y se hagan preguntas. ¿Saben por qué los creativos son más creativos que las personas comunes? Porque se viven haciendo preguntas. Tienen tiempo para pensar, tienen tiempo para bajar de revoluciones, no andan a las corridas, no andan afanadas, no andan histéricas por la vida, sino que tienen un tiempo para bajar revoluciones, para sentarse, para pensar, para hacer preguntas a otros, para hacerse preguntas a sí mismos, para hacerle preguntas a Dios, y entonces ahí encuentran la revelación y la creatividad que necesitan para ser exitosos. Hay muchas personas que quieren ser exitosos con Dios, pero no lo escuchan a Dios. No siguen el ejemplo de Jesús. En sus oraciones son, Padre, te pido, te pido, te pido, te pido, y hasta le dicen cómo tiene Dios que hacer las cosas, en los momentos que las tiene que hacer, y de qué forma las tiene que hacer, y en dónde las tiene que hacer. En lugar de sentarse y decirle, Padre, aquí estoy, vengo como Jesús. Así como tu hijo se retiraba a hablar contigo y se quedaba en silencio para ver qué tú le decías, así quiero yo volver a la presencia de los demás. Y decir como dijo Jesús, lo que oí decir al Padre, eso les digo. Lo que vi hacer al Padre, eso hago. ¿Sí? Jesús no iba a pedir, Jesús iba a preguntar. Tenemos que ser una generación que pregunte, o al menos que se quede en silencio, a ver qué se me dirá en medio de ese silencio que hago para Dios. Tercer punto, ¿por qué fallamos en pensar creativamente? Una actitud de sabelo todo no valora las ideas de los demás.
Cuando tú te crees que lo sabes todo y no valoras la idea de los demás, entonces ahí se terminó tu crecimiento. Ahí tú ya no puedes crecer nunca más. Te quedaste allí. Y si cuando te quedas ahí, en la posición de saberlo todo, ¿saben qué te conviertes? Si eres una persona que conoce la Biblia, si eres una persona que tiene institutos bíblicos, doctorado en teología, si tú te crees que lo sabes todo y te quedas allí y no escuchas las ideas, no escuchas las revelaciones que Dios está dando en este tiempo, ¿sabes en lo que te conviertes? Te conviertes en un fariseo moderno. El espíritu de los fariseos de aquel tiempo viene sobre tu vida. ¿Por qué? Porque tú te crees que ya nadie te puede enseñar. Y como tú ya te lo sabes todo, te pierdes la revelación de que el Hijo de Dios está caminando al lado tuyo, como le pasó a aquellos. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces no dejes nunca, pero nunca dejes, nunca creas que lo sabes todo, nunca lo sabrás todo. Te morirás sin saberlo todo. Ahora dice aquí, un caso bíblico de creatividad. Un caso bíblico de creatividad en acción. Fíjense esto. Ya vamos terminando, falta muy poquito, faltarán 5 minutos más. Préstenme atención. Un caso bíblico de creatividad en acción. Hechos 9, del 23 al 25. Hechos 9, del 23 al 25. Fíjense esto. Estamos hablando de Saulo. Aún no era Pablo, era Saulo. ¿Sí? Era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Pero de repente ustedes saben el encuentro que él tuvo en Damasco. Y allí, ¿sí? Saulo empieza a predicar y empieza a ser perseguido en Damasco. Y dice aquí, Saulo, un nuevo seguidor de Cristo, estaba siendo perseguido por los líderes judíos de Damasco, quienes lo querían matar. Pero los discípulos de Cristo entraron en acción. Yo quiero preguntarte algo, ¿tú eres discípulo de Cristo? Vamos, escribe, yo estoy leyendo lo que están escribiendo, ¿eh? ¿Tú eres un discípulo de Cristo realmente? ¿Te consideras un discípulo de Cristo? ¿Te consideras alguien que está imitando a su maestro? ¿Te consideras alguien que va a llevar adelante la gran comisión como Jesucristo le dejó a sus discípulos? ¿Sí? Alguien que dice, Señor, aquí estoy, voy a ir hasta el fin del mundo y haré discípulo en todas las naciones, y el que crea en ti y se arrepienta lo bautizaré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y guardaré todas las cosas que tú me enseñaste y se las enseñaré a otro. ¿Eres un discípulo de Cristo? Bueno, entonces, si eres un discípulo de Cristo, tendrás que obrar como estos, que entendieron que Saulo era una persona que había sido totalmente llamada por Dios, y ellos lo defendieron hasta último momento. Y fíjense lo que hicieron. Primero, esos discípulos, fíjense lo que hicieron. Los religiosos de la época estaban persiguiendo a Saulo. Yo les voy a hablar a través de la revelación. Tal vez lo predique el viernes esto, no sé, porque me está viniendo en la revelación cuando yo lo empecé a leer, y algo que se me disparó en mi mente, y algo voy a soltar esta noche. Escuchen bien lo que les digo. Yo veo en la figura de Pablo, o de Saulo, ese nuevo creyente que nace en este tiempo, que viene de repente sin cuestiones religiosas, que no entiende mucho lo que es la iglesia evangélica, la iglesia católica, no entiende mucho nada, pero sabe que se enamoró de Dios, se enamoró de Cristo, siente el Espíritu en su corazón, siente el toque de Dios en su vida, y de repente empieza a hacer cosas extraordinarias, diferentes, cosas que de repente la religión jamás hizo, que los líderes religiosos jamás hicieron, y de repente esos líderes religiosos se envuelven en furia, y dicen, ¿quieres para venir a cambiarnos tanta tradición de tantos años? Y se levantan y lo quieren matar con palabras, y lo quieren cortar del cuerpo, le cierran puertas ministeriales, y le hacen un montón de cosas, y de repente todos esos religiosos lo están persiguiendo para matar. Pero hay otros que realmente son discípulos de Cristo, y entienden el tiempo que estamos viviendo, y entienden que la multiforme gracia de Dios se está manifestando ante todas las tinieblas, para que sepan que Dios es poderoso, es grande, majestuoso, y tiene miles de formas de hacer que el reino de Dios se extienda. Y entonces esos discípulos lo entienden, esos discípulos lo comprenden, esos discípulos se dan cuenta que a ese niño espiritual tal vez que está recién naciendo no lo puede matar la religión. Tienen que cuidarlo de la religión, tienen que salvarlo de la religión, tienen que sacarlo del sistema religioso que hoy en día trunca vidas, que mata ministerios, que no deja desarrollar el potencial que la gente tiene adentro, y le dicen, no los vamos a llevar a ese lugar, los vamos a cuidar de los religiosos. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Primero, decidieron involucrarse, fueron valientes y enfrentaron el sistema religioso de momento, y dijeron, vamos a cuidarlo a Pablo, vamos a cuidarlo a Saulo. ¿Quién sabe que este muchacho que hoy estamos cuidando después se convierta en el gran apóstol? No lo sabemos, pero vamos a cuidarlo. Y lo empiezan a cuidar a Saulo. Ellos son valientes, lo cuidan a Saulo, lo protegen de todo lo malo, y de repente dice que deciden hacer un plan de rescate. Tienen una creatividad. ¿Cómo hacemos para sacarlo a Saulo de dentro de Damasco, que lo andan buscando de noche, andan por las sombras esperando verlo para matarlo? ¿Cómo lo sacamos?
religiosos. Y ustedes saben la historia, que lo pusieron en un canasto enorme y lo descolgaron por el muro. Fíjense lo creativo que fueron para sacarlo a Pablo de noche de la ciudad. Y ellos dicen que no solamente fueron creativos, sino que ejecutaron el plan. Tuvieron compromiso, dijeron, tenemos la valentía de cuidarlo a Pablo, nadie lo va a tocar. Es más, y vamos a ser creativos para que este hombre se pueda escapar de esta religión que lo quiere matar. Y vamos a tener esa creatividad. Y después dice, no solamente vamos a ser creativos, sino que también vamos a ejecutar un plan. Vamos a ejecutar ese plan, vamos a comprometernos a irnos de noche. Tal vez nos agarren estos religiosos y nos maten, pero aún así lo vamos a bajar por el muro a Pablo, lo vamos a bajar en su canasto, porque ese Saulo, que vaya a saber Dios lo que Dios va a hacer con su vida. Es un hombre diferente, es un hombre creativo, recién arranca, por eso los religiosos se levantan y lo quieren matar. Vamos a defender a Saulo, vamos a hacer que él pueda vivir lo que tiene que vivir. Y de repente dice que lo bajan y Saulo sale, pero Saulo en ese momento, yo tengo algo escrito aquí que me impacta, dice, lanzaron a Saulo por el muro, fuera de la ciudad, pero en realidad lo estaban lanzando a un ministerio mundial. Ellos no se dieron cuenta, a Saulo lo estaban solamente lanzando por un muro, para librarlo de los religiosos de la época que lo querían matar, a un hombre con nuevas ideas, con una idea revolucionaria, que quería llevar el evangelio al fin del mundo. Y de repente ellos lo cuidaron, lo protegieron y solamente lo bajaron un canasto. Ellos se pensaron que lo estaban lanzando afuera de la ciudad, pero no se daban cuenta que estaban lanzando a un hombre, a un ministerio mundial. Vaya a saber si Dios a ti no te dará la capacidad de cuidar a esos niños espirituales que hoy están naciendo en la iglesia, que no quieren saber nada con la religión y que a veces lo juzgan de rebeldes porque no acatan la religión y porque no quieren seguir la religión. Y vaya a saber si tú lo cuidas, lo proteges, vaya a saber quién será ese hombre, esa mujer el día de mañana, de aquí a 1, 2, 3, 4 años. Por eso nunca dejes de tener un pensamiento creativo, nunca te cierres en la idea de la religión, nunca te encierres en este mundillo que hay de que parece que todos son apóstoles ahora, todo es reino, todo es cultura de reino, vida de cuerpo, pero hay tanto que no lo viven, que solamente lo hablan de la boca para afuera y matan a generaciones. Hay muchas generaciones que están muriendo hoy en día, generaciones que están naciendo con cosas diferentes. Vuelvo a repetir, el apóstol Pablo dijo que la iglesia en los últimos tiempos iba a manifestar la multiforme sabiduría, iba a ser dada a conocer a principado y potestad de las tinieblas. Iba a ser dada a conocer, y en este tiempo estamos viendo eso, que la multiforme sabiduría de Dios se está manifestando a través de ministerios distintos, diferentes, fuera de lo tradicional. Por favor, ora por esos ministerios, porque la tradición los va a querer matar, pero esos ministerios son creativos, nacidos del corazón de Dios, para dar a conocer la multiforme sabiduría y gracia de Dios a principado y potestades. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que les digo? Por favor, hoy Dios, espero que me entiendan esta noche, por favor. Dice aquí, ¿cómo mejorar su creatividad? Al final termino predicando, quería enseñar y terminé predicando. ¿Cómo mejorar su creatividad? Primero, escuche la voz de Dios. ¿Quieres ser creativo? Bueno, empieza por la fuente. Empieza escuchando la voz de Dios. Si tú no escuchas la voz de Dios, va a ser muy diferente, va a ser muy difícil que puedas ser creativo. Si la voz de Dios te hace creativo, escucha la voz de Dios. Tienes que tener tiempo para pasar en la presencia de Dios, ¿sí? Y muchas veces tienes que guardar silencio delante de la presencia de Dios para poder escucharlo. Deja que te hable, deja que te guíe. Segundo punto, busque las ideas de los demás. No te cierres en tu propia idea. ¿Sí? Tu idea puede ser muy buena, pero si la juntas con 5 o 6 ideas más, pueden sacar entre todos una idea grandiosa. Tercer punto, aprenda de las experiencias pasadas, tanto de los éxitos como de los fracasos. Hay mucha gente que se pone muy contenta por sus éxitos y aprende de los éxitos y trata de mejorarlo, pero se olvida de sus fracasos y vuelve a cometer una y otra vez los mismos fracasos. Si tú quieres ser creativo, tienes que estar pendiente de los fracasos y de los éxitos y poder mejorar siempre. Punto 4, evalúe todas las opciones. Punto 5, amplíe sus oportunidades de aprendizaje. No te quedes con lo que sabes, siempre tienes que seguir aprendiendo. Como siempre digo, el día que dejes de aprender, dejarás de crecer. El día que dejes de aprender, dejarás de crecer. Y el día que dejes de crecer, dejarás de madurar. Y el día que dejes de madurar, no podrás alcanzar la estatura de la plenitud de Jesucristo. Tenemos que alcanzar la madurez que había en Cristo. Te pregunto, ¿cuál es la madurez que hay de Cristo en ti hoy? ¿Cuál es la madurez? ¿Qué edad?
Sí, Jesús a los 12 años estaba en el templo y decía: en los negocios de mi padre me es necesario estar. A los 30 años él dejó todo y salió al ministerio y dijo: el reino de los cielos se ha acercado, y empezó a predicar y le dijo: a ustedes le dijeron, mas yo les digo, y empezó a declarar el reino de los cielos. Y a los 33 años, cuando estaba por ser crucificado, él dijo: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. 3 estados de madurez espiritual en la vida de Jesucristo. ¿Cuál es la madurez tuya? ¿En cuál de esos 3 edades, la de 12, la de 30 o la de 33 estás? Por eso no tienes que dejar nunca de aprender, tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir mejorando, te tienes que seguir capacitando, te tienes que seguir formando. No te puedes quedar con lo que sabes. Y punto 6, si quieres ser creativo, tienes que tomar riesgos. Todas las personas creativas van a hacer cosas distintas, cosas diferentes, cosas que tal vez nunca se hicieron. Y eso implica un riesgo, el riesgo que te puede ir mal. Entonces, si tú eres una persona temerosa que no toma riesgo, jamás vas a poder desarrollar la creatividad que Dios pone en tu vida. Pero si tú eres una persona de fe y tú escuchas a Dios y sabes que lo que Dios te dijo lo va a cumplir, sea como sea, tú todo el tiempo estarás dispuesto a aceptar los riesgos que tengas que enfrentar para poder desarrollar el propósito de Dios con tu vida. Voy terminando, hago solamente 3 preguntas y un plan de acción y terminamos. Pregunta número 1. ¿Estás eliminando actividades para concentrarte en lo que realmente tienes que hacer? Esto tiene que ver con el pensamiento enfocado. ¿Estás eliminando actividades para concentrarte en lo que realmente tienes que hacer? Segundo punto, o segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo te tomas para pensar en forma creativa? ¿Cuánto tiempo te tomas para pensar en forma creativa? Y tercer punto, ¿inviertes tiempo en un plan creativo para lanzar a una vida de poder a quienes te rodean? Te repito esta pregunta porque esto me interesa más que las otras dos. ¿Inviertes tu tiempo en un plan creativo para lanzar a una vida de poder a quienes te rodean? ¿Inviertes tu tiempo? Por ejemplo, hay personas en este momento que están conectadas, que van a ser parte de los consejeros en el chat. Ellos van a invertir tiempo de su vida en un plan que es creativo, porque es algo creativo lo que estamos haciendo. ¿Y por qué lo hacemos? No solamente para ministrar gente, para orar por las personas, para ayudarles. Estamos haciéndolo también para ver si podemos activar gente a cumplir el propósito por el cual Dios los llamó a su reino. Entonces vamos a estar invirtiendo tiempo en un plan creativo para lanzar vidas al poder de Dios, para lanzar vida al propósito que Dios tenga con esas personas. Por eso tienes que invertir tiempo en algo que sea creativo. Y termino. Escuchen esto y con esto termino. Aplicación. La próxima vez que decidas hacer algo importante con tu vida, despójate de toda distracción y sobre todo no pierdas tiempo imitando lo que otros hacen. Tienes que ser creativo. Busca oír la voz de Dios, que es nuestra fuente de creatividad, y luego ponte en acción, aunque parezca muy loco lo que Dios te pide que hagas. Cambia tu forma de pensar y cambiarás tu forma de vivir. Quiero solamente decir algo de la última frase que escribí, porque eso lo escribí yo hace un rato. ¿Sí? Aunque parezca muy loco lo que Dios te pide que hagas. Yo a veces miro para arriba y digo: Señor, y le digo a Dios: papá, ay, qué locura me estás por hacer. Esto es una locura, lo que estoy pensando, lo que estoy ideando, lo que me pusiste en mi mente es una locura, pero me encanta tu locura, me encanta vivir en tu locura, papá, porque me saca de la rutina, me saca de la mediocridad, me saca de lo normal. Gracias, papá, no importa la fila que hagan después para pegarme, para tirarme piedra, no me interesa, pero qué linda la locura que estás poniendo en mi mente, porque esto me hace sentir que estoy vivo, esto me hace sentir que estoy viviendo algo que lo vivo con pasión, porque no me fue puesto por hombre, sino fue puesto por voz tuya, Señor. Esto me apasiona, es una locura, pero me apasiona hacerlo, no importa las consecuencias, me apasiona hacerlo porque fuiste tú el que lo pusiste. Por eso, hermanos, cada vez que Dios te ponga una locura en tu mente, no te asustes, disfrútalo porque Dios va a hacer cosas tremendas con tu vida. Quiero bendecirte en esta noche, quiero agradecerte por el esfuerzo que has hecho de estar ahí, esperando primero para que puedas salir de esto, y segundo por estar escuchándome toda esta hora y algo ya que va. Gracias, quiero agradecerte pero muchísimo por estar del otro lado, y quiero orar por tu vida. Por favor, vamos a hacer una oración y ya vamos a terminar. Hoy vencimos, hermano, a pesar de todo vencimos. Acá abajo ya no hay nada, no se siente ruido, nada, se pelearon, se fueron todos, no sé qué fue que pasó, pero bueno, hoy ganamos la batalla, Vamos a orar, ¿sí? Papá, en el nombre de Jesús te bendigo, adoro tu nombre, Señor. Te doy tanta gracia, Dios mío, por todos los hermanos que están en esta hora congregados a través de este medio, Señor, de la iglesia virtual, en esta sala virtual. Padre, quiero bendecirles. Dios amado, hemos escuchado
algo, Señor, que en algunas cosas tal vez nos confronte, nos haga pensar, hasta nos ponga incómodos, Señor, pero es necesario. Es necesario, Dios mío, que tú nos hables de esta manera para que reaccionemos, Dios, y nos pongamos y entendamos el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo donde necesitamos, Dios, enfocarnos, no estar perdidos en tantas actividades, enfocarnos en cuál es el potencial que tenemos, el don que fluye en nosotros, la vida que preparaste para nosotros y sobre todas las cosas, una vez que lo sabemos, ser creativos en poder extender tu reino. Por eso, Dios, bendigo a mis hermanos allí donde están. Señor, que tu reino venga sobre ellos, que tu creatividad venga sobre ellos, que tu espíritu se active poderosamente en estos días sobre sus vidas y que ellos puedan empezar, Señor, a fluir mucho más de lo que ya lo están haciendo, que puedan fluir, Dios mío, de una manera poderosa, guiados por tu espíritu y que puedan afectar a muchas generaciones, Dios amado, con todo lo que tú pongas en ellos. Padre, los bendigo, te doy gracias por su vida, te alabo, Dios amado, por este momento, Señor, y te agradezco tanto en el nombre de Jesús. Glorificamos tu nombre y te agradecemos, Señor, y todo lo que hemos hecho hoy es para tu gloria. Tú te llevas la gloria porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores, y por la eternidad te adoraremos y te alabaremos solamente a ti. Te damos la gloria, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos queridos, muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber estado allí. Ha sido una bendición que puedan estar todavía ahí del otro lado. Muchas gracias. Hasta la próxima por aquí, por la Iglesia Virtual. Te invitamos a visitar nuestra página, laiglesiavirtual.org.